Muy bien, vamos a desarrollar el ejemplo 12-13 que viene en el libro de Hibeler. En este ejemplo nos dice que la pista para este evento de carreras, aquí lo vamos a escribir, ejemplo 12-13, fue diseñada de manera, la pista fue diseñada de manera que los conductores salten por la pendiente de 30 grados desde una altura de 1 metro. Durante una carrera se observó que el conductor mostrado en la figura permaneció en el aire por 1.5 segundos. Entonces, durante una carrera, el conductor permaneció en el aire durante 1.5 segundos. Determine la rapidez con la que él viaja hacia afuera de la pendiente. Con la que él viaja, o sea, el conductor, hacia afuera de la pendiente al salir. La distancia horizontal que recorrió antes de tocar el suelo. Antes de tocar el suelo. Y la altura máxima que alcanzó. Y bien, aquí nos pide determinar 3 cosas. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestros ejes coordenados. ¿Dónde está nuestro origen? ¿Y cuáles son nuestros ejes? Esta es la pista que tenemos. Aquí está, va a ser el punto A, la salida. Y en el punto A, bueno, dice que salen con aquí de 30 grados. Ajá, la pendiente es de 30 grados. Coincide con la pendiente con la que sale. Y de aquí tenemos 1 metro. Ajá. Del eje coordenado X hacia el suelo tenemos 1 metro. Queremos conocer esta distancia que recorrió. La trayectoria va a ser una trayectoria evidentemente parabólica. Este es el punto máximo, le vamos a llamar C. Este es el punto donde toca el suelo, le vamos a llamar el punto B. Y cada punto conocemos distintas características. Queremos conocer esta altura. La altura C la podemos conocer desde el eje coordenado o desde la base, desde el suelo. Entonces ya tenemos el sistema coordenado, el movimiento vertical. De aquí, ¿qué conocemos? Conocemos el tiempo que tomó de ir de A a B, que es 1 segundos. Conocemos la aceleración, que es menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Conocemos la altura del punto A, que es 0, porque justamente ahí está ubicado nuestro origen de las coordenadas. Conocemos la posición del punto B, que es menos 1 metro con respecto a nuestros ejes coordenados. ¿Y qué otra cosa conocemos? Podríamos plantear la velocidad inicial
de A, la componente en Y de la velocidad en A, como pues la velocidad inicial por seno de 30. Y también la componente en X, que sería la velocidad inicial por coseno de 30. En cualquier punto, en A, en C o en B, la velocidad en X, la componente en X de la velocidad, será la misma. ¿Sí? La única que está variando es la componente en Y. En A va a tener una componente, en B va a tener otra componente que evidentemente va a ir hacia abajo. En A la componente va hacia arriba y en C, aquí la componente en C, poner el subíndice, en X es la misma que la componente en A en X. La componente en Y es 0, porque aquí va a encontrar la altura máxima. Aquí la única que está pegando es la velocidad en X, la componente en X de la velocidad. Conociendo todos esos datos, yo voy a conocer la velocidad en A de una ecuación que me va a servir porque de ahí puedo despejar una única incógnita. Entonces yo voy a usar esta ecuación que dice que la altura en el punto final va a ser igual a la altura en el punto inicial más la componente en Y del punto inicial multiplicado por el tiempo, más 1/2 de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. Esto es para conocer la velocidad en A, en el punto A. ¿Qué conozco? La posición. Ven, aquí le voy a poner posición en B, posición en A, ya para traducirlo a los puntos que yo tengo identificados. La posición en B es -1 con respecto a los ejes coordenados. Aquí posición en A es 0, la altura. Esta es la que no conozco, la componente en Y de la velocidad inicial. El tiempo, si lo conozco, es 1.5 segundos que tarda en llegar de A a B. Y 1/2 de la aceleración, que es negativa, por 1.5 al cuadrado. Entonces aquí mi velocidad componente en Y de mi velocidad en A es igual a -1 más 1/2 de 9.81 por 1.5 al cuadrado. Todo eso dividido entre 1.5. Ese me va a devolver la componente en Y de mi velocidad en A. Voy a seguir escribiendo acá. Ok, entonces ya tengo B a Y es igual a, y de aquí me va a salir, hay que hacer el cálculo, 1.5 al cuadrado y obtengo 6.69. Serían metros por segundo. Y ahora, para obtener la velocidad en A, yo sé que la componente en Y, mi velocidad en A, es igual a la velocidad en A multiplicada por el seno de 30 grados. Entonces nada más tengo que dividir ese que obtuve, la componente en Y, entre seno de 30 grados. Y la velocidad en A, por lo tanto, es 13.38 metros por segundo. ¿Sí? Tengo la componente en Y de la velocidad en A, tengo la velocidad en A, puedo obtener la componente en X de la velocidad en A, que sería 13.38 por coseno de 30. Y eso me va a dar 11.59.
11.59 metros por segundo. Esa es la componente en X de la velocidad en A. Ok, ahora para obtener la distancia horizontal entre A y B, horizontal entre A y B, voy a utilizar la siguiente ecuación que dice X, o sea, la distancia del punto final es igual a la distancia en X del punto inicial más la velocidad, la componente en X de la velocidad inicial por el tiempo. Aquí lo voy a sustituir. La posición en B es la posición final, la posición inicial es la posición del punto A más la velocidad en A por X por T. De aquí que conozco. La posición en B no la conozco. La posición en A, en X, con respecto a X, si la conozco es 0 porque está justamente ubicada en el origen de coordenadas. La componente en X de la velocidad en A la acabo de calcular, es 11.59 metros por segundo. Y el tiempo era un dato que es 1.5 segundos. Por lo tanto, la distancia a la que se encuentra B con respecto al origen de coordenadas es 17.39 metros. Perfecto. Ya obtuve otro de los que me pedían. Y ahora para obtener la altura en C, que es la altura máxima, aquí voy a trabajar con dos puntos. Voy a trabajar con el punto C y con el punto A. Entonces, altura máxima en el punto C. Y voy a utilizar la siguiente ecuación que dice que la componente en Y de la velocidad en el punto final al cuadrado es igual a la componente en Y de la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la diferencia de Y, o sea, la altura del punto final menos la altura del punto inicial. Lo voy a traducir. Aquí sería B, la velocidad en el punto C, la componente en Y al cuadrado, va a ser igual a la componente en Y del punto inicial que es A al cuadrado, más 2 veces la aceleración, será YC menos YA. Sustituyo los datos que conozco. La velocidad en C, la componente en Y, yo sé que es 0, porque ahí se está dando la altura máxima. Eso de cajón lo sabemos, entonces esto es 0. La componente en Y de la velocidad en A, yo la calculé y es 6.69 metros por segundo, y eso está al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que es menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Luego la diferencia. YC, que no la conozco, es precisamente lo que quiero conocer. Y la altura del punto A es 0 con respecto a los ejes coordenados, porque ahí está precisamente ubicado el origen de coordenadas. ¿Ok? De aquí despejo YC. Ojo, aquí YC está medido desde la horizontal, desde el eje X, hacia arriba o hacia abajo. Ojo ahí. Entonces yo obtengo YC, que será pues 6.69 al cuadrado entre 2 por menos 9.81. Este va negativo, lo despejé, de tal forma que YC medido desde el eje X es 2.28 metros desde el eje X. Ojo ahí. Si yo lo quiero calcular como viene en la figura que tracé, si yo quiero calcular, o sea, aquí es 2.28, pero desde el eje X, ¿sí? Si yo lo quiero calcular hasta la base, pues solo tengo que agregarle 1 metro, que es la altura que hay ahí. Entonces ya puedo ponerle como que H
La altura h es el YC más 1 metro. Entonces h es igual a 3.38 metros, que es lo que nos pedían en nuestro problema. Viene un último apartado en este ejemplo donde nos piden que demostremos que la motocicleta tocará el suelo en el punto B a una velocidad con componentes de 11.6 metros por segundo dirigido hacia la derecha y una componente vertical o componente en Y de 8.02 metros por segundo que va hacia abajo. ¿Cómo podríamos calcular velocidad en el punto B? Pues aquí podríamos utilizar para calcular el punto A y pues el punto B, que es el que necesitamos. Yo utilizaría la siguiente ecuación, que es BY es igual a velocidad inicial, la componente en Y de la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y trabajaría aquí la velocidad en Y, será la del punto final, que sería B. La velocidad sería la del punto A más la aceleración y el tiempo. Esta no la conozco, es precisamente lo que quiero conocer, la componente en Y de la velocidad en B. La velocidad en A yo la conozco y también conozco su componente en Y. La componente en Y de la velocidad en A es 6.69 metros por segundo. La aceleración es la de la gravedad, es 9.81 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo que toma en llegar desde A hasta B es de 1.5 segundos. Entonces lo calculo directamente. Y esto me da la componente en Y. Si yo lo calculo, me va a dar menos 9.81 por 1.5 más 6.69 menos 8.025. Yo lo puedo dejar así o lo puedo indicar como positivo y su dirección, que sería hacia abajo. Cualquiera de las dos es correcta. Y ahora la componente en X de la velocidad en B va a ser igual a la componente en X de la velocidad en A y de la velocidad en C. Esa no está variando. Y ya la conocíamos, que es 11.59. Y en ese caso va a la derecha. Recordemos que el punto B está justamente ahí donde está tocando el suelo. La trayectoria viene así. Entonces la velocidad haría esto. Tendría una componente a la derecha y una componente hacia abajo. Sería la componente en X y esta sería la componente en Y. Y esta sería B. ¿Ok? Bueno, esas serían las componentes de la velocidad en B. Y fácilmente podríamos obtener la magnitud de B si lo quisiéramos. Hay que hacer los cuadrados de las componentes, que sería 8.025 al cuadrado más 11.59 al cuadrado. La sumamos y obtenemos la raíz. Y eso nos daría 14.1 metros por segundo. Esa sería la magnitud. ¿Y cuál sería la dirección? Pues tendríamos que hacer, les digo, los ángulos con la tangente. Esta es la componente en X, esta es la componente en Y. Entonces sería tangente, el ángulo sería igual a tangente a la menos 1 de la componente, depende de qué ángulo quieras, vamos a calcular sería cateto opuesto, sería Y, componente en Y entre la componente en X. Entonces nos daría
La de Y fue 8.025 entre 11.59, de tal forma que ese ángulo, si lo hacemos en la calculadora, sería 34.7. Y el otro, el alfa, pues es el complementario. 55.3. ¿Sí? Depende que nos pidan, que querramos conocer. Ok, perfecto. Hasta aquí llega este ejemplo.